Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube Sofía García de Citopet. Hoy vamos a hablar, como ya os he anunciado, de citologías. Vamos a hablar de cuándo es útil realizar una citología en mi clínica y cuándo puede ayudar mucho a mis pacientes en mi trabajo diario. ¿Vale? Porque es una pregunta que me hacen mucho los veterinarios cuando hablo con ellos de si para este caso es útil hacer citología o es útil hacer biopsia o si es mejor hacer otra prueba. Así que de eso vamos a hablar en la charla de hoy. La razón de estar hablando de citologías es que, como sabéis, hace una semana se abrió la inscripción para el curso de citología online que tendrá lugar los meses de enero y febrero, en el que voy a acompañar a un grupo pequeño de veterinarios para comenzar a interpretar sus propias citologías, guiados paso a paso para establecer unas bases sólidas para que se introduzcan en el mundo de la interpretación citológica. Y bueno, la verdad que se han quedado algunas personas en lista de espera, así que próximamente creo que podamos abrir otro grupo. Estad atentos a las redes sociales si os interesa, para que no os lo perdáis y no os vuelva a pasar que os tengáis que quedar en lista de espera. Bueno, pues vamos ya al tema de hoy. El tema de hoy es ¿cuándo hacer una citología? Bueno, en mi opinión es mucho más de la que lo hacemos habitualmente. Ya sabéis que hemos hablado en otras ocasiones qué material necesitamos. Tenemos que tener agujas adecuadas, que sean finas, bueno, portas lógicamente, material de tinción o por lo menos un fijador si las vamos a mandar fuera, y tenemos que también emplear la técnica adecuada. Si tenéis dudas sobre este tema, podéis consultar los vídeos anteriores. En el vídeo en el que entrevisté a Ana Solas, ecografista de Dualvet, en la que hablamos durante mucho rato sobre cómo hacer unas buenas punciones ecoguiadas, y a ella le quedan muy bien, así que os recomiendo ese vídeo. Y bueno, vámonos al tema. ¿Cuándo las hacemos? Bueno, hay muchos casos en los que la citología es útil. El primero de ellos es cualquier momento en el que tengamos una infartación ganglionar, es decir, si nosotros tenemos un aumento de linfonodos, tanto si es localizado un linfonodo como si es un aumento generalizado, entonces ese es el momento de hacer una citología. La citología es lo primero que tenemos que hacer en nuestro árbol diagnóstico, porque la citología nos va a permitir diferenciar si estamos ante una hiperplasia, ante un ganglio reactivo o ante un proceso tumoral. ¿Vale? Podemos también valorar si existen parásitos, como en el caso de la leishmania, es decir, nos va a dar un montón de información para ver hacia dónde tenemos que encaminar el resto de pruebas para poder hacer un buen diagnóstico de nuestro paciente. Entonces, tanto si tenemos todos los ganglios aumentados como si tenemos solo uno, ¿vale? A veces es un ganglio reactivo, por ejemplo, sabéis que a veces tenemos infecciones en la boca, bueno, tienen los animales infecciones en la boca y tenemos los ganglios aumentados como consecuencia de esas infecciones. Tenemos que saberlo, es importante hacer una citología y realmente estar seguros de que eso es por la infección de la boca y que no tenemos alguna cosa más, porque bueno, a veces nos encontramos sorpresas. ¿En qué otras cosas podemos utilizar nosotros la citología? Bueno, cualquier lesión que tengáis a nivel cutáneo, nódulos, masas, quistes, cualquier lesión es susceptible de que le hagamos una citología para ver qué tipo de células hay ahí y decidir qué hacer. Mi consejo muy importante es que nunca quitéis nada, nunca entréis a quirófano a quitar nada que no sepáis lo que es previamente, porque nos llevamos muchos sustos, ¿vale? Hay muchas veces que hay nódulos que parecían lipomas y son mastocitomas de alto grado, tumores que parecían tumores mamarios y son mastocitomas, o son otro tipo de tumores, sarcomas que parecían un tumor benigno, lo hemos quitado y resulta que no hemos hecho los márgenes adecuados porque no sabíamos que era un sarcoma de alto grado. Es decir, que hay un montón de cosas, histiocitomas que hemos quitado y que no hacía falta quitar porque los histiocitomas regresan solos. Entonces, todas esas cosas, con una simple citología, que sabéis que es una prueba perdón, que no necesitamos en el 90% de los casos sedar al paciente, que no es nada invasiva y que realmente no se necesita una especialización para realizarla, sino simplemente un poquito de experiencia y querer hacer muchas citologías. Con todos estos sustos nos los podemos ahorrar con una citología, ¿vale? Entonces, siempre que entréis a quirófano, siempre que vayáis a quitar algo, intentad, o por lo menos en el 90% de tus pacientes, a veces no se puede, pero en la mayoría intentad saber lo que vais a quitar, porque no tiene nada que ver. Es como, o por ejemplo, imaginaros que quitáis una lesión cutánea y que resulta que es un linfoma cutáneo, pues no hacía falta hacer cirugía si vais a quitar solo una parte. Es decir,
hay siempre que necesitamos tener un diagnóstico y lo más fácil es una citología. Es verdad que hay veces que hacemos una citología y esa citología no es diagnóstica. ¿Cuándo es más probable que nos pase esto? Bueno, pues primero, cuando tenemos poca experiencia. En mi opinión personal, las clínicas, es verdad que se dice que entre un 60 y un 70% de las citologías son diagnósticas, pero las clínicas que hacen muchas citologías tienen mayores porcentajes diagnósticos y las clínicas que hacen pocas citologías tienen menores porcentajes diagnósticos. ¿Y esto por qué es? Pues simplemente es porque las que hacen muchas citologías están muy acostumbradas y tienen una buena técnica. Y la técnica es fundamental para el diagnóstico, ¿vale? ¿Cuándo también no podemos intentar el diagnóstico? A veces hay lesiones muy hemorrágicas que puncionamos y solo sale sangre y la miramos al microscopio y no es más que sangre. Bueno, pues ahí no podemos tener un diagnóstico, necesitaremos recurrir a la biopsia. Son los menores de los casos. Y a veces tenemos lesiones, como por ejemplo nos ocurre en los tumores mesenquimales, que son lesiones muy compactas y que son poco foliativas. Y entonces, por mucho que puncionamos, aspiramos, elegimos una aguja, no sacamos nada, ¿vale? No sale nada al porta. Entonces ese tipo de lesiones a veces no sale nada y entonces son lesiones poco foliativas, no podemos diagnosticarlas con una citología y tenemos que recurrir a la biopsia. Bueno, en esos casos, que son los menos, os aseguro, no podemos utilizar la citología como herramienta, pero en la mayoría en todo el resto de casos, sí, y tenemos que intentar utilizarla. Bueno, más zonas. Bueno, pues cuando tenemos cualquier lesión a nivel abdominal, ¿vale? Cualquier lesión ecográfica o que se pueda ver a nivel abdominal o cualquier lesión, incluso lesiones en tórax que se puedan acceder a ellas de manera ecoguiadas, son susceptibles de que hagamos una citología para poder diagnosticarlas. ¿Vale? Es verdad que para hacer punciones ecoguiadas sí que hay que tener más experiencia, no es como hacerle una punción a un ganglio linfático que está infartado, hacer a lo mejor una citología de hígado, pero todo es cuestión de ponerse o de consultar al especialista adecuado e intentarlo, porque esta toma de muestras muchas veces nos dan un diagnóstico sin necesidad de una anestesia, sin necesidad de riesgos quirúrgicos y nos permite además encaminar mucho mejor nuestro trabajo, porque no es lo mismo saber que tenemos cierta inflamación hepática o cierta alteración hepática y las enzimas, las transaminasas están elevadas, que saber que lo que tenemos es una degeneración no vacuolar moderada, porque ya nos quedamos tranquilos, le ponemos nuestro tratamiento y vamos a encaminar todo nuestro trabajo en esa dirección. No estamos pensando que puede que sea un tumor, puede que no lo sepamos, y todo esto simplemente con una citología, ¿vale? Entonces, la verdad que espero que, es verdad que en esta charla he ido ahí a los puntos muy concretos, pero creo que es súper importante que le saquéis partido a esta técnica, creo que es súper importante que practiquéis mucho, ¿vale? Que hagáis muchas citologías, que os queden mal, no pasa nada, siempre quedan mal al principio. Cuantas más hagáis, mejor os van a quedar. Pedidle ayuda a quien os interpreta las citologías, que os dé feedback, os diga si hay mucha contaminación hemática, si hay pocas células, si está bien extendida, si está mal extendida, ¿vale? Para que podáis mejorar vuestra técnica y utilizarla en cualquier lesión. ¡Ay! Una cosa que se me olvidaba, es verdad. Es que lo tenía aquí apuntado y he ido pasando una cosa muy importante. En los tumores de piel, ¿vale? O lesiones de piel, perdona, en las lesiones de piel a veces sabéis que tenemos lesiones neoplásicas que están ulceradas y tenemos una infección secundaria. Si nosotros sobre esa infección secundaria hacemos una impronta, la citología que vamos a ver es una citología de la infección, pero no nos va a dar el nombre del tumor de base o del problema de base. Entonces, aunque tengamos úlceras o tengamos zonas contaminadas, tenemos que intentar siempre hacer punción con aguja fina, porque las improntas son útiles para ver las bacterias, si hay levaduras, tipos de bacterias, todas esas cosas, pero no nos van, a veces sí, pero es una suerte realmente. Lo normal es que no veamos células del problema principal. Entonces, cuando tengamos infecciones, hay que intentar hacer citología de la lesión no infectada, ¿vale? Porque la lesión infectada, las infecciones muchas veces son secundarias a las úlceras que se producen y entonces eso no nos ayuda.
¿vale? Nos confunde más que otra cosa. Pensamos que es una infección y a lo mejor tenemos algo más. Y ya con esto termino. Espero que os haya ayudado a mejorar vuestra técnica. Espero que os animéis sobre todo a utilizar más la citología en vuestra clínica para encaminar mejor todos vuestros casos médicos. Y nada, si os ha gustado, suscribiros al canal para que os lleguen notificaciones. Ya sabéis que publico un vídeo al mes para que nos podamos ver y poder compartir cosas para mejorar nuestra práctica diaria. Y nada, y también podéis seguirme en redes sociales para poder estar al día de todas las novedades de Cytopet. Un saludo a todos.